decíamos, la sesión va a ser grabada. Es un falso directo, con lo cual no os preocupéis porque si hay alguna equivocación, algún error o alguna nos ponemos nerviosos, es la primera vez que lo hacemos por vuestra parte y por la nuestra, cortamos, ¿vale? Porque hay tijeras, entonces no hay ningún problema. Como sabéis, os hemos pasado un guión, una especie de guión, sobre todo con temas que nos interesan, con una batería de preguntas, pero de temas que nos interesan. La idea es que sea lo más natural posible y que paréis en el momento que queráis. Como os decía al principio, Augusto y yo nos hemos desplazado a la universidad y estamos en un plató de televisión. Para poderlo hacer nosotros sin mascarilla, es necesario que lo hagamos en momentos diferentes, es decir, que no estemos compartiendo espacio. Con lo cual, va a haber unos minutos entre que uno acaba y el otro empieza, ¿vale? Porque tenemos que entrar y salir del plató de televisión. Como os decía, las intervenciones van a ser más o menos como vienen pautadas en el guión, ¿vale? Comenzará Augusto contextualizando un poco lo que va a ser la sesión, ¿vale? Después os haré yo una pequeña presentación, ¿vale? Porque realmente lo que queremos es que os presentéis vosotros con características de vuestro centro, ¿vale? Yo haré una pequeña presentación y una bienvenida corta, simplemente saludando y dando la bienvenida, y después en el momento que en la primera intervención os pedimos que la primera intervención que tengáis de manera más puntual y más concreta, sí que os presentéis, ¿vale? Os presentéis y digáis, bueno, pues alguna característica de vuestro centro. ¿Vale? Esto lo volveré a repetir después para que quede dentro de lo que va a ser el producto final, ¿vale? Después, los audios, por favor, apagados, los micros. Como os decimos, yo lanzaré las preguntas a nivel general. La persona que quiera contestar, además, está bien que contestemos más de una persona, ¿vale? Sacamos el icono del dedo y yo os iré dando paso. La idea es que no todos contestemos todas las preguntas, pero que sí cada pregunta, bueno, pues sea contestada por varios de vosotros. Os lo recordaré después, pero os lo adelanto ya. La idea es que en vuestras respuestas concretéis lo más posible. ¿Cómo concretamos? Poniendo ejemplos, ¿vale? Poniendo ejemplos de cosas que han pasado en el aula, cosas que han pasado en el desarrollo del proyecto, cosas que han pasado con los chavales. Que ejemplifiquemos siempre para aterrizar y concretar lo máximo posible. Porque no olvidéis que uno de los objetivos principales que tenemos con el planteamiento de la sesión es que sirváis como referencia a otros docentes, ¿vale? Para desarrollar proyectos del mismo tipo, para desarrollar proyectos de centro. Entonces, bueno, esto os lo voy a contar después otra vez, mucho más simple, mucho más concreto, ¿vale? Para poder empezar ya. Más o menos todos nos hemos enterado, todas nos hemos enterado, pues Augusto, cuando quieras empiezas tú. Buenos días y bienvenidas al seminario, este primer seminario online de cierre del programa de Junior Emprende 2020 de Cultura Emprendedora. Como sabéis, Cultura Emprendedora es un proyecto que se gestiona desde educación y empleo, empresa y juventud, que diseñamos un itinerario que va desde primaria con este programa de Junior Emprende hasta la universidad, con la idea de desarrollar habilidades emprendedoras como la comunicación, el trabajo en equipo y la creatividad. Son nuestras tres grandes habilidades que ponemos en práctica, ¿verdad? Que la misión es fomentar y promocionar el talento del alumno, consiguiendo un aprendizaje significativo, y poner a vuestra disposición herramientas que amplíen y faciliten la competencia profesional docente. Desde Junior Emprende hemos trabajado en el diseño de contenidos formativos para maestros y maestras que habéis participado en el programa. Hemos realizado 3 sesiones a lo largo del curso con la intención de facilitar un modelo de enseñanza que convierta al alumnado en agente activo de su propio aprendizaje. Con este seminario de hoy terminamos, creando un espacio de debate y reflexión sobre vuestro papel como facilitadores del conocimiento y profesionales transformadores de la educación. Y sobre todo compartir cómo habéis trabajado en la transversalidad del currículum,
cómo habéis involucrado al entorno y a la comunidad educativa y cómo habéis innovado a través del trabajo de vuestros proyectos. Le paso la palabra a mi compañera Ana, que dinamizará y moderará la sesión. Gracias, Augusto, por pasarme la palabra, y yo quería dar los buenos días a todos y a todas los maestros y maestras que nos acompañan hoy. Tenemos en primer lugar a José Luis Pérez Candilejos, del CRA Gloria Fuertes, de Fuente del Arco. Hola, José Luis, buenos días. A Laura Sajeras y a Monserrat Sánchez, del CEIS Almanzor de Navalmoral de la Mata. Buenos días. A Eva Moriel, del Ciudad de Mérida. Buenos días, Eva. Marta Domínguez, del CRA Valle del Alagón de San Gil. A Isabel Tejeda, del CEIS Guadiana de Badajoz. Inmaculada Bote y Rosa Silva, del CRA La Espiga de El Torbiscal. Maripaz Castro, del CEIS Nuestra Señora de Fátima de Badajoz, y a Laura González y María Eugenia Pérez, del CEIS San José Obrero de Tietar. Buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por compartir esta sesión con nosotros. Bueno, como sabéis y como ha dicho el compañero, nosotros nos planteamos hacer esta sesión. Uno de los objetivos principales es sacar el jugo a vuestro saber hacer, ¿vale? A vuestro saber hacer, a vuestras experiencias y a vuestras visiones como docentes. Principalmente para dos cosas, con dos objetivos muy claros. Por un lado, porque vais a servir, o queremos que seáis referencia y seáis inspiradores de otros docentes, de otros compañeros y compañeras. Y, por supuesto, por otro lado, y de una manera muy importante y en la que nosotros hacemos muchísimo hincapié, es en dar valor al increíble trabajo que hacéis todos los días en el centro, ¿no? Y con vuestros alumnos y vuestras alumnas. Entonces, como decía, como planteaba Augusto, en el momento de la contextualización, nosotros simplemente lo que queremos y lo que planteamos aquí con esta sesión es que podamos reflexionar y, sobre todo, dar respuestas al cómo, ¿vale? Que al final es un poco lo complicado, ¿no? El cómo se hacen las cosas. Entonces, dar respuesta a cómo Junior Emprende y vuestro proyecto en el centro, el proyecto que vosotros desarrolláis a través del programa, bueno, pues pone al servicio y beneficia de alguna manera el talento de los niños y niñas participantes. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, cómo os ayuda en el desarrollo de vuestra práctica docente, ¿vale? De vuestra competencia profesional. Entonces, bueno, como os decía, os vamos a lanzar una serie de preguntas. Como sabéis, son temas que nos interesan a nosotros como técnicos del programa de Cultura Emprendedora y a vosotros como docentes implicados y participantes en el mismo. Temas que nos interesan a través de preguntas que vamos a lanzar de manera general. Pauta a la hora de contestar estas preguntas. La pauta principal es que concretéis lo máximo posible, ¿vale? Concretéis a la hora de dar respuesta a la pregunta que os lanzamos, poniendo ejemplos claros y concisos y aterrizar de la mejor manera posible pues los conceptos y los temas sobre los que os preguntamos. Entonces, bueno, pues uno de los temas que nos interesan y que interesan a vuestros compañeros y compañeras es, por ejemplo, la parte de esa de planificación, ¿no? A mí me gustaría saber cómo os planificáis vosotros para conseguir cubrir el currículum que se nos exige desde la ley, en este caso de quinto y sexto de primaria. Entonces, ¿cómo os planificáis vosotros para que Junior, para que el propio programa cubra esos aspectos curriculares? ¿Quién quiere empezar? Venga, José Luis. Activa el micro. Buenos días a todos de nuevo y nada, bueno, pues en el tema de planificación, decir un poco, bueno, yo vengo del CRA Gloria Fuertes, que agrupa los pueblos, los colegios de Fuente del Arco, Reina y Trasierra, y entonces, como al igual de otras compañeras que tenemos hoy por aquí, el hecho de trabajar en un CRA, la escuela rural, tiene bastantes diferencias con la escuela, con centros o ciudades o lugares más grandes. Entonces, bueno, a la hora de planificar, sí que nosotros desde el CRA, a la hora de trabajar el proyecto, el CRA en 3 fogones, Cocinando Valores, que es el que llevamos a cabo,
pues tratamos de buscar o sacar el máximo provecho a todas las opciones que nos da esa escuela rural. Siempre, como tú dices, bueno, pues relacionando el currículo con el proyecto. Entonces, por ejemplo, pues a la hora de trabajar contenidos de matemáticas, lo ponemos en práctica o llevando a cabo actividades como visitas a mercadillos o muestras gastronómicas que hay en el entorno, no solo en las 3 localidades del CRAS, sino en otros pueblos del entorno. Entonces, como digo, pues nos permite trabajar muchos contenidos a nivel de matemática o de lengua, ya que el intercambio y la comunicación oral con los alumnos se trabaja constantemente y además de manera práctica y con personas que no conocen y de diferentes edades. Por lo tanto, esa planificación y relación del currículo con el proyecto lo intentamos llevar a cabo a través del aprovechamiento del entorno. Vale, hemos escuchado a José Luis, que trabaja en un centro rural. Me gustaría saber la visión, por ejemplo, de Maripaz, que trabaja con un centro de atención preferente. ¿Cómo cubrís vosotros esos aspectos curriculares? Pues nosotros, y me voy como al punto más técnico de toda la visión del proyecto, una vez que el alumnado ya decide sobre qué ámbito va a trabajar sobre el barrio, es decir, sobre qué cosas quiere transformar del barrio que no le gustan, lo que hacemos es relacionarlo con los estándares de aprendizaje. Nos vamos, como utilizamos una metodología ABP, nos vamos directamente al currículo a elegir tanto, primero trabajamos con estándares, es decir, hasta dónde, qué cosas, por ejemplo, este año que se han decidido trabajar sobre mujeres y la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos del currículo oficial, qué estándares se van a poder cubrir con ese proyecto? Y diseñamos desde el principio con objetivos, con contenidos, porque nos hemos dado cuenta que eso da seguridad a los docentes que trabajan en el proyecto, es decir, el saber hacia dónde curricularmente queremos llevar a los niños con el proyecto, a todos y a mí también, nos da como una guía que como maestros que somos pensamos mucho en los estándares, en que no sea nada más, que sea algo que no suponga un +1, que tengamos que llevar paralelo al currículo, sino que saber que vamos a completar aspectos del currículo y que gracias a ese proyecto se van a poder alcanzar con los niños que tenemos delante, eso nos da a nosotros como mucha solvencia. Pero siempre partimos de lo que los niños han decidido, es decir, que esto planificarlo, vosotros que hay muchos compañeros aquí que llevan ya una tradición muy larga con respecto a Junior Emprende y les permite trabajar como con más celeridad esta parte, ¿no? Pero nosotros deciden trabajar sobre mujeres y ciencia, entonces tenemos que rehacer en ese momento, cuando han decidido hacer eso, rehacer un poco las programaciones que tenemos, que esa es la única dificultad que tenemos, ¿no? Pero el trabajar a través de competencias clave nos da solvencia a nosotros como docentes y nos da seguridad. Y eso es lo que hacemos, es decir, cogemos los aspectos del currículo de estándares de aprendizaje que van a completar con el proyecto que hemos encaminado. No sé si Laura y Monse de Navalmoral de la Mata, del CEIP Almanzor, al tener un centro con similares características, lo planteáis y lo enfocáis un poco de la misma forma. Bueno, nosotras nos organizamos por áreas, es decir, este año trabajamos un proyecto de radio que hemos llamado Onda Radio Almanzor, con lo cual trabajamos desde el área de artística, que es la que imparto yo desde la sección bilingüe. Trabajamos todo lo que es el merchandising, toda la creación de objetos que van a vender luego relacionados con la radio. En el área de lengua trabajamos la comunicación oral, la comprensión oral, porque para tanto, que también nos viene cuando utilizamos la radio, ¿no? Como ese medio. Luego desde la coordinación TIC, que lo lleva Monse, trabajamos todo el blog, que es donde colgamos todas las actividades que hacen los niños y todo lo que realizamos. Ellos son los que se encargan de decidir quién va a ser quién, o sea, qué rol van a tomar y quién va a hacer qué cosa, ¿no? También se encargan de redactar y de escribir los guiones de cada programa de radio, evidentemente siempre guiados por nosotras, porque si no sería un poco lío, pero sí que les dejamos un poco de libertad a la hora de decidir, porque creemos que es importante, ¿no? que ellos sean
sepan manejar en ese camino, aunque sea un poco guiado, pero que sea el resultado de su decisión y de su toma de consenso, porque además este año este año y todos los años que llevamos haciendo Junior, que ya son unos pocos, nos hemos planteado que una de las cosas más importantes que Junior nos ofrece y que nos sirve para que ellos aprendan es el respeto por los demás, además de todo lo de la cooperación, trabajo en equipo, que creo que todos estamos de acuerdo con que es muy importante y que Junior fomenta. Pero una de las cosas que nosotras sí que damos mucha importancia es el respeto a las opiniones de los demás. Tan difícil de que aprendan, ¿no? Que todas las opiniones sirven, que todas las ideas valen, y con eso Junior también nos lo facilita. Entonces, la organización es por áreas. Estupendo. Las 3 intervenciones habéis puesto en el centro al alumnado, ¿no? Siempre el interés del alumnado por aprender y de alguna manera planificáis en relación a ello. Entonces, me gustaría lanzar la siguiente pregunta y es, y aquí sí que me gustaría que concretarais con ejemplos, ¿vale? Para que se pueda entender mejor. ¿Qué aporta el programa, el desarrollo de Junior Emprende a vuestro alumnado? ¿Qué cosas aporta? ¿Qué beneficios aporta? Venga, Isma, vámonos al crack. Hola, buenos días. Nos presentamos primero un poquito. Yo soy Isma Bote, la tutora de quinto y sexto, y ella es Rosa Silva, mi compañera, que da ciencias en mi clase y es tutora de primero y segundo. Trabajamos en el CRA La Espiga, que son los pueblos del Torbiscal, Palazuelo y Zurbarán. Aproximadamente el CRA tiene 170 alumnos y en Torbiscal estamos 50. ¿Cómo llegamos nosotros un poquito aquí al Junior? Pues ya hace 4 años que estamos participando de forma consecutiva. Llegamos un poco porque los maestros que estábamos en ese momento en el cole queríamos cambiar cosas. Entonces nos apuntamos porque viendo un poco el programa vimos que era una forma muy buena pues, de motivar al alumnado, de trabajar transversalmente y por proyectos, queríamos involucrar a toda la comunidad educativa, también queríamos fomentar las habilidades emprendedoras y, por supuesto, queríamos aprender con las TIC. Entonces, todo eso hizo que hace que llevemos ya 4 años participando y estemos súper contentos. Ahora os contesta Rosa un poco qué es lo que aporta a nuestros alumnos el Junior. Bueno, pues a nuestros alumnos les aporta muchísimas cosas, pero a nuestros alumnos en concreto pues les aporta motivación, autonomía, autoestima y, por último, aprendizaje significativo. Le hemos preguntado a nuestros alumnos en el blog cuál ha sido su papel en la cooperativa y qué han aprendido en estos años. Les voy a leer lo que han puesto algunos alumnos, no todos, solo algunos. Según Carla, que es la presidenta, dice: en estos 2 años hemos aprendido a respetarnos, a querernos, a tener compañerismo. Hemos estado trabajando, haciendo proyectos y estudiando a la vez. Por ejemplo, cuando hicimos el proyecto Mejoramos nuestro patio, realizamos matemáticas haciendo planos y dividiendo el patio, en lengua redactando los juegos y noticias, educa practicando los juegos y en ciencias trabajamos los primeros auxilios por si había algún percance. Según Alejandra, lo que le ha aportado el Junior, estos años han sido muy importantes para mí en la cooperativa. He aprendido muchísimas cosas. Hemos hecho cosas muy divertidas que nos han beneficiado a nosotros y a los que nos han acompañado. También nos han ayudado muchas personas a llegar hasta aquí, entre ellas nuestros padres que nos han ayudado en todo lo que han podido. También la cooperativa nos ha enseñado a hacer cosas muy útiles, a reciclar, a aprender de los errores y sobre todo a valorar las cosas. Por último, Héctor dice: cuando tenemos que comenzar un proyecto, siento muchos nervios por empezar a hacer algo que nunca he hecho, pero a la vez mucha ilusión y ganas de realizarlo, ya que siempre lo que hacemos lo hacemos para toda la gente. Al terminar cada proyecto me gusta ver cómo la gente lo disfruta, se lo pasa bien y valora todo lo que hacemos dándonos la enhorabuena por el trabajo realizado, ya que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y la mía es ver a la gente feliz. Estupendo. Eva, querías hablar, ¿no? Querías intervenir. El micro, Eva. Buenos días. Pues desde el Ciudad de Mérida nosotros tenemos un grupo de guías turísticos. Ofrecemos las guías en inglés y en español
para colegios de la región y aparte también para colegios con los que somos socios europeos, porque estamos, desde hace 2 años, hemos enmarcado este proyecto con nuestro Erasmus. Nosotros lo que queríamos mejorar sobre todo era la competencia lingüística y el trabajo en equipo, pero además todo lo que se han llevado estos años han desarrollado muchísimo su competencia digital a través de todas las herramientas que nos ofrece la G Suite de Educarés, el Drive, el correo electrónico, la relación colaborativa de documentos y la presentación en Google. Han trazado itinerarios por la ciudad, han analizado la historia de los monumentos, de todos los monumentos, desde una perspectiva lúdica y sobre todo que interesase a los niños, ¿no? Porque está enfocado todo a los niños. Además, lo más importante, que conocen a niños de otros centros, conocen sus proyectos, se ilusionan mucho, les encanta Junior Emprende, todo lo que está relacionado con ellos, y al tenerlo relacionado con nuestro proyecto Erasmus, pues nuestros alumnos, además, la competencia lingüística en inglés, pues la mejoran mucho, porque todo lo hacen, además de en español, en inglés. Hemos sacado ya 3 productos este curso, que luego ya os comentaremos. Marta, habías alzado la mano, ¿verdad? Cuando quieras. Hola, buenos días, me llamo Marta y vengo de un colegio muy pequeñito, es un CRA, que lo forman 3 localidades. Yo me encuentro en San Gil, que es una localidad que tiene unos 200 habitantes más o menos y se encuentra en un entorno rural. De ahí nació la necesidad de crear un huerto que sirviera de nexo de unión entre los niños, la escuela, los abuelos, las familias y personas con distintas capacidades, porque en San Gil tenemos Pláceas, que es una asociación que colabora con nosotros. Junior le aporta a los niños una forma de trabajar distinta. Hace que ellos se sientan protagonistas de su aprendizaje. Les estimula y les motiva muchísimo, porque llevan las riendas, ellos van creando su propio camino, van superando sus obstáculos y al final llegan a ese objetivo final que es el que quieren conseguir. Y en ese camino ellos no se dan cuenta, pero en ese camino Junior les aporta muchísimas habilidades que son importantes y imprescindibles para su desarrollo personal y social. Por tanto, creo que Junior es una forma de trabajar maravillosa y distinta y que a los niños, para el día de mañana, en su futuro, les va a aportar cosas muy, muy, muy importantes que ellos no se dan cuenta realmente. Laura, Dieter, sí, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Hola. Somos María Eugenia y Laura del Colegio CEIP San José Obrero de Tietar. Es un colegio pequeñito, un colegio rural del norte de Cáceres, que tiene aproximadamente 90 alumnos y hemos realizado el proyecto del Junior Emprende con quinto y sexto. Y en total éramos 20 alumnos y con nosotras 22 socios. Y es nuestro primer año, pero muy bien, estamos muy contentas. Y destacar principalmente que el Junior Emprende nos ha aportado pues, a los alumnos mucha motivación, aprendizaje, creatividad, mucha seguridad y confianza en ellos a medida que hemos ido avanzando. Hay mucha diferencia de cómo empezaron el curso a cómo hemos terminado, que hemos trabajado también durante el confinamiento. Y sobre todo yo puntualizar que me ha gustado mucho y creo que es una de las cosas más importantes que hemos sacado ha sido el respeto entre ellos y la buena relación que se ha creado trabajando con quinto y sexto, que había muchos piques al principio y no les gustaba trabajar, se oponían mucho y la verdad que finalmente ha habido un muy buen ambiente y muy buena armonía. A mí también me gustaría destacar la autonomía que han ido cogiendo ellos, ¿no? Porque han ido siendo cada vez un poquillo más autónomos. Por comentar uno de los ejemplos que nos pedíais, ¿no? Uno de los últimos días nos hemos ido a montar el mercadillo de todo lo que han hecho durante el confinamiento. Pues nos hemos puesto en el mercadillo de la localidad. Al ser una localidad chiquitita, pues no había ningún problema. Y claro, estábamos los últimos de todo el mercadillo y la gente no llegaba hasta nosotros, porque ya digo, había pocos puestos. Entonces, una de las niñas, por su propia iniciativa, su propia autonomía y su propia seguridad que había creado en sí misma, se cogió productos y se paseó por el resto del mercadillo para hacer publicidad para que viniera la gente hasta el final a vernos y llegar hasta el último puesto. Entonces, esas cosas al principio del proyecto no eran capaces de hacerlo.
y a lo largo de todo el proyecto han ido mejorando bastante hasta el punto de ser capaz de pasearse por todo el mercadillo enseñando sus productos. Vale, si me permitís, Isabel, te doy paso ahora mismo, ¿vale? Habéis destacado que los chavales, a través de Junior Emprende, son dueños de su propio aprendizaje, ¿no? Esto al final, bueno, pues implica un cierto grado de autonomía y decisión sobre sus propios aprendizajes. Entonces, me gustaría ahora lanzaros esa pregunta, el grado de autonomía, ¿vale? Y de autoorganización que tienen ellos verdaderamente, ¿vale? En el desarrollo del proyecto. Si quieres, Isabel, comenzamos contigo, ¿vale? Hola, buenos días. Mira, vengo del Colegio Guadiana de Badajoz. Es un centro que cuenta con muchísimos alumnos, son unos 690 alumnos, con lo cual, pues no tiene mucho que ver con lo que habéis estado hablando hasta ahora mismo, porque es verdad que son bastantes unidades. Y a mí la característica principal que le veo a Junior y lo que más nos interesa es la oportunidad que nos da de mejorar nuestra práctica docente. Yo, a lo largo de todo este curso, los alumnos han tenido la oportunidad de crear, en mi caso hemos hecho una academia de arte. Y es verdad que, bueno, que el arte está un poco olvidado dentro del currículum, está muy limitado a casi muchas veces media hora a lo largo de la semana, incluso hay veces que ni eso. Y con Junior, pues la verdad es que tenemos la oportunidad de tener un espacio donde los alumnos sientan la libertad de expresión, la libertad de creación y se ponen en práctica muchísimas cualidades que de otra forma pues serían mucho menos enriquecedoras. Entonces, el grado de autonomía y de organización del alumnado, pues son ellos los que toman las decisiones en todo el proceso. Entonces, es muy enriquecedor ver cómo constantemente van aportando, van dando ideas, van dando soluciones a problemas y a situaciones que se plantean a lo largo del proceso. Por ejemplo, dentro de la Academia de Arte se ha elaborado un carnet de socio porque en lo que consiste nuestro proyecto es que tenemos un espacio que gestionan los alumnos de mi clase, que son 26 alumnos los que participan, y entonces en ese espacio ellos van a organizar a todo el resto de alumnado del centro para que puedan ser usuarios de esa academia, con lo cual han elaborado un carnet de socio, han hecho carteles de publicidad, han hecho una serie de cuadrantes donde se va a desarrollar las diferentes actividades que se van a desarrollar, bien de pintura, de escultura, de modelado, y ellos han sido completamente autónomos en todo el proceso. A mí me ha resultado muy sorprendente cómo muchas veces yo intentaba guiarles en este proceso y les daba orientaciones para llevarlos por el camino por donde yo quería y ellos siempre me superaban. O sea, siempre mejoraban la iniciativa que yo pudiera tomar, ellos la mejoraban. Si les decía, por ejemplo, vamos a elaborar un carnet donde aparezcan, hacían el diseño de qué cosas queremos que aparezcan en el carnet, pues la fotografía, el número de socios, qué tanto por ciento de descuento van a tener, por ejemplo, a lo largo de las visitas a nuestra Academia de Arte, una vez que empiezan a visitar y a ser usuarios de esa academia. Y siempre, en todo momento, han mejorado. A mí me ha sorprendido muchísimo cómo siempre mejoraban cualquier iniciativa que yo les planteaba. Me parece muy interesante Junior porque les permite en general enriquecer el currículum. Siempre, en todos los sentidos. Todo es mucho más práctico. Si estamos trabajando porcentajes de matemáticas, ellos van a llevarlo a la parte de Junior. Es decir, pues vamos a hacer un tanto por ciento de descuento a aquellos socios que van a participar muchas veces. O si estamos trabajando lengua, siempre van a enriquecer porque es todo mucho más real. Van a elaborar textos informativos, van a elaborar textos descriptivos, de qué tipo de técnicas son las que vamos a desarrollar, de qué tipo de materiales son los que vamos a utilizar, las características de esos materiales. Entonces, Junior siempre mejora la práctica docente. Y es cierto que al principio yo no llevo mucho tiempo en Junior porque esta es la segunda vez que participo,
pero hay veces que yo diría que aquellos docentes que se encuentran un poco reacios a participar en este tipo de programas, creo que deben aprovechar esta oportunidad, porque el trabajo de junior no es un trabajo paralelo al trabajo que hacemos en el día a día de la clase. No se tiene que tomar como un trabajo paralelo, es un trabajo mucho más fructífero en todos los sentidos. Mejora el ambiente de la clase, mejora la motivación de los chavales, mejora su autonomía, incluso en aquellos grupos en los que no hay buena relación entre los compañeros, que muchas veces compañeros míos dicen, no, yo no participo porque tengo un grupo muy conflictivo y es que no me permite hacer este tipo de cosas. Justamente en esos grupos son en los que Junior funciona y en los que realmente, en esos grupos es en los que hay que utilizar este tipo de programas. Entonces yo animaría a los docentes precisamente a eso, a que prueben, a que empiecen con cualquier tipo de proyecto, aunque sea algo básico y algo a nivel de cooperativa o algo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado que fue a nivel de cooperativa nos resultó mucho más, parece que al principio mucho más fácil y luego si queréis pues vais complicando, pero creo que es una oportunidad excelente para el desarrollo de muchísimas habilidades emprendedoras como la curiosidad, la creatividad, la innovación. Y a mí me sirve para eso. Los alumnos están siempre demandando más, siempre quieren, vamos a participar, vamos a hacer cualquier tipo de cosas de cartelería, siempre lo trasladan a nuestro proyecto. Entonces es muy positivo porque lo toman como algo suyo, como algo personal, como algo que forma parte de ellos. Y creo que, no sé, que para mí es una oportunidad excelente, muy positiva. Marta y Maripaz, os doy paso, pero aprovecho para ampliar el tema y ampliar la pregunta. Sabéis que uno de los objetivos de Junior es precisamente el fomentar y desarrollar las habilidades emprendedoras, ¿no? De las que tanto estáis hablando, creatividad, trabajo en equipo, etcétera. ¿Cómo habéis trabajado las habilidades emprendedoras a través del proyecto? Y también me gustaría que me dijerais las 3 más importantes. ¿Vale? Las 3 que os resultan más importantes o que os han resultado más beneficiosas para el alumnado. Marta, por ejemplo. Vale, creo que habéis alzado la mano, ¿no? Marta y Maripaz. Vale. Oye, es que no me va el micrófono. Ahora. ¿Ahora se me oye? Se te escucha, sí. Te escuchamos bien. No te escuchamos, Marta. ¿Ahora? Ahora, ok. Vale, lo siento. A ver, yo si tuviera que destacar 3 habilidades, es muy difícil porque en Junior Emprende se trabajan muchísimas, pero bueno, sí que voy a resaltar el trabajo en equipo, que los niños lo trabajan cuando empiezan a crear su proyecto. Ellos son protagonistas de todo su aprendizaje y ellos lo gestionan. Lo único que yo hago es orientarlos y darle ideas, pero realmente lo que ellos deciden y lo que ellos crean al final lo han hecho ellos. Por eso es tan importante Junior Emprende, porque ellos sienten que es algo suyo y cuando algo es tuyo lo gestionas de una manera distinta. Entonces el trabajo en equipo, cuando crean su proyecto a través de debates, de tertulias, cuando lanzan sus ideas o aportan sus habilidades, se trabaja esa habilidad. Para mí es muy importante. Otra habilidad que quiero resaltar es la creatividad y la imaginación. Cuando desarrollan la idea que quieren hacer en Crash, que es nuestro proyecto, el propósito de ese año, ese objetivo, desarrollan un panel gigante en clase donde lo van llenando con todas sus ideas y aportan también sus habilidades, es decir, aquellas cosas que a ellos se les dan bien en la empresa y van a ser un beneficio. Y por último llega la otra habilidad que a mí me parece maravillosa, que es la autonomía, el espíritu emprendedor y la iniciativa, que es cuando ellos crean ese organigrama gigante, se dividen en departamentos, se colocan una especie de carnet donde cada uno se dirige y hace sus funciones, como por ejemplo unos se dedican al huerto, otros a las relaciones sociales, otros al diseño. Y a la hora de trabajar Junior, que lo trabajamos 2 veces a la semana,
Lo trabajamos a través de las áreas. Los niños se gestionan en departamentos, cada uno se sienta en su lugar y a partir de ahí desarrollan las ideas que ya habían hecho anteriormente y así funciona Junior Emprende en Crash. Vale, Maripaz y después José Luis, que ha alzado la mano. En mi caso, pues teniendo en cuenta que el proyecto estaba dirigido especialmente al empoderamiento de la mujer, porque ellos identificaron que el rol de las mujeres dentro del barrio era un poco difícil de seguir gestionándolo así, decidieron un poco crear una serie de documentales donde todo el mundo viera a la figura de la mujer desde un punto de vista diferente, ¿no? Y elegimos científicas porque el aspecto de la ciencia muchas veces en primaria, en concreto en nuestro centro, estaba como un poco tratado de forma diferente, ¿no? Ellos decidieron qué mujeres querían poner en valor y que se constituyeran como referentes para hacer los documentales con ojos de niño para la comunidad. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta la idea inicial que ellos tenían en mente, pues yo sí he visto crecer al equipo y al grupo en habilidades emprendedoras como la identificación de las oportunidades que tiene el barrio. Nuestro barrio no es un barrio que sea especialmente atractivo para Badajoz, es decir, nosotros estamos en una zona especialmente problemática, que es el Gurugú, los Colorines, las 800, una zona donde la gente no va a ir, donde la gente no se va a acercar, y el identificar qué aspectos eran exportables para la ciudad y el intentar cambiar esa visión que ellos mismos tienen de sí mismos sobre el barrio, sobre la población que está con ellos, sobre las cosas que hacen en el barrio y descubrir que sí que hay algo que puede florecer, como es el Fuerte de San Cristóbal, ¿no? Que es una zona, un punto turístico importante de la ciudad. Yo sí he visto a lo largo de estos 2 años de trabajo con los niños que Junior Emprende es Fuerte de San Cristóbal. Es decir, Junior Emprende para ellos es todo lo que hagamos a través de Junior Emprende tiene que tener una proyección y esto es una de las cosas que ellos han aprendido porque al principio, este año, lo primero que dijeron es qué vamos a hacer en el Fuerte de San Cristóbal. Es decir, y qué vamos a hacer en el Fuerte de San Cristóbal supone qué vamos a hacer con el Junior Emprende, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que los coles se acerquen? ¿Qué vamos a hacer para salir en los medios de comunicación? ¿Qué vamos a hacer para salir de forma distinta, ¿no? Y esto a mí de verdad que me gustó mucho porque realmente entendieron que es la esencia del Junior Emprende en nuestro cole, ¿no? Es decir, ofrecer una visión totalmente diferente a la ciudad, de nuestro barrio, de nuestra población, de lo que somos y cómo nos estamos transformando. Por lo tanto, para mí las habilidades que se trabajaron especialmente, y os puedo decir que las han adquirido, que no es una cosa, porque en la pregunta anterior hablábamos de la autoorganización. Sí creo que les faltaba, a mi alumnado sí les faltaba una parte de autoorganización. Creo que es la parte más difícil de conseguir con los míos, me ha sido más dificultosa. Claramente la identificación de oportunidades de su barrio, reconocer sus fortalezas y aprender de forma creativa cómo exportar esas fortalezas que tienen tan grandes hacia la ciudad, es decir, que no es un barrio que no sirva para nada, que ellos no son gente que no sirva para nada, sino que es algo que sirve para los demás. La motivación hacia una idea común, perseverar, es decir, mi alumnado necesita que cada vez que me caigo no me puedo quedar en el suelo. Yo se lo digo muchas veces, tú no puedes, cuando te caes con los patines, tú no te quedas como un huevo frito en el suelo, esperando a que venga yo que sé quién, tú coges y te levantas. Y esto es igual, no nos sale, llamamos a este sitio, no nos pueden atender, no lo ven viable, tal, nos levantamos y buscamos otra estrategia. Es decir, esto creo que solamente somos capaces de aprenderlo porque realmente las tortas se las llevan, es decir, llaman a un sitio y ese sitio no le cuadra, no les apetece, no quieren, no lo ven y les dice que no, ¿no? O les dice, es que sois muy pequeños, me tiene que hablar un adulto. Gestionar esas cosas creo que solamente lo pueden adquirir a través de Junior Emprende, ¿sí? Y creo que son valores que no se les van a olvidar nunca, porque los han aprendido a través de la experiencia y han aprendido que a pesar de que sea algo negativo y que parece que no va a salir y que todo es turbio y negro y tal, al final acaban saliendo, porque somos un equipo y porque lo hacemos en conjunto. La importancia del sentido de pertenencia, ¿no? Del que habéis hablado todos y todas. Pepe.
Bueno, pues es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han ido diciendo las compañeras. Junior Emprende aporta infinidad de cosas al alumnado, bueno, no solo al alumnado, sino a todo el equipo personal que se implica en ese proyecto, porque yo como maestro y como coordinador del proyecto estoy aprendiendo muchísimo cada año de los alumnos. Entonces, al final yo creo que el secreto un poco es descuadricular el pensamiento de que el currículo va por un lado y si quiero hacer un proyecto tengo que hacerlo de forma paralela o en los ratos que me queden libres, sino Junior Emprende y el proyecto que se desarrolle, independientemente del tipo que sea de proyecto, permite trabajar ese currículo de una forma totalmente práctica, como decía Marta. Entonces, al final, la base o el secreto es creer en los alumnos. Si tú crees en ellos, al final eres un mero acompañante, es decir, eres uno más del proyecto y vas aprendiendo con ellos. Nosotros empezamos hace 6 años el Crash Entre Fogones cocinando valores y si a mí me hubieran dicho el primer año que este proyecto iba a tener como mínimo una vida de 6 años o de 6 cursos, no me lo hubiera creído. Pero es que cada año va mejorando el proyecto gracias a ellos. Entonces, es cuestión de creer en los alumnos y darles autonomía que realmente se merecen para desarrollar el proyecto. Y después los aprendizajes, ya sea del currículo o de cualquier tipo de educación en valores, van a ir viniendo solos por las propias situaciones que el proyecto genera. Por lo tanto, a nivel de autonomía para mis alumnos dentro del proyecto es total y en el ámbito de las habilidades y el aspecto emprendedor, pues decir que son muchísimas y si tuviera que destacar 3, destacaría la creatividad, el trabajo en equipo y la autonomía. Y os voy a poner un ejemplo de una actividad, la más reciente, que nos permite verlo de manera más clara. Durante el confinamiento, bueno, nosotros, yo tengo tenemos el grupo de WhatsApp del Crash Entre Fogones. Entonces, justo antes de empezar el confinamiento, íbamos a hacer uno de nuestros productos, que son trufas, de chocolate porque veníamos en la romería de uno de los pueblos de Fuente del Arco y es típico comer dulce. ¿Qué pasa? Que claro, nos fuimos todos a casa, hemos estado este tiempo en casa y ellos en principio se iban a quedar con las ganas de elaborar esas trufas. ¿Qué pasa? Que no, que ellos no estaban dispuestos a perder esa oportunidad de elaborar las trufas. Ya teníamos la receta, sabían qué ingredientes se necesitaban y a través del grupo se fueron poniendo de acuerdo para ir elaborando trufas en sus casas. Pero es que además tuvieron la autonomía y la iniciativa propia y ese desarrollo de la creatividad, como digo, de que cada uno le fue cambiando ingredientes. Entonces nosotros en la receta original utilizábamos nueces, pero decían que por qué no podían probar con almendras o por qué no podían probar con avellanas, a ver cómo salían. Entonces, bueno, pues lo han hecho durante este tiempo de confinamiento. Todo, como digo, pues de iniciativa propia de ellos mismos por el mero hecho de que están diciendo las compañeras que al final se genera un proyecto que ellos sienten como algo suyo y ellos decían que por qué por culpa del coronavirus se iban a quedar sin hacer las trufas cuando perfectamente se podían organizar y hacerlas en casa. Entonces, es un ejemplo muy reciente y que demuestra de manera muy clara todo lo que aporta Junior Emprende a este tipo de grupos de alumnos y sobre todo lo que genera, como digo siempre, si desde el profesorado que se implica en el proyecto se cree en los alumnos. Aprovechando que estáis sacando el tema que estamos viviendo y que hemos vivido y que estamos todavía inmersos en ello, el tema del confinamiento y la pandemia, es evidente que en este confinamiento y a lo largo de la pandemia las TICs han sido fundamentales. Me gustaría lanzaros la pregunta más como a nivel de competencia docente, o sea, poniendo el foco en vuestro trabajo en el diseño de materiales y recursos nuevos, y lo enlazo y amplío la pregunta a la utilización de TICs. Vale, Marta, adelante. Bueno, pues nosotros lo he querido clasificar como en 3 partes para más o menos entenderlos. Diseñamos materiales curriculares que están relacionados con todas las áreas, como por ejemplo entrevistas, dibujos, organigramas, refraneros, anuncios, cartelería, recetas de cocina.
Otros materiales los he clasificado en solidarios. Son aquellos productos que ofrecen los niños a la Asociación de Placia. Hacemos un cuentacuento al mes. Vamos a contarle cuentos que los niños crean, se los inventan y los hacen en clase para alegrarles un poquito la vida. Otro producto solidario que hacemos es que durante la cuarentena surgió de los niños la idea de regalar los productos del huerto a aquellas personas mayores que no podían salir de sus domicilios. Entonces se pusieron todos, crearon patrullas y repartían los alimentos por las casas de las distintas personas que vivían en la localidad. Y también hacemos cartelería para las fiestas locales del pueblo. Lo hacemos de manera solidaria, le diseñamos los carteles y se lo damos. A cambio ellos siempre nos ayudan. Placias viene una vez al mes, nos ayuda a cuidar nuestro huerto. El ayuntamiento también viene y luego también siempre vienen las familias y los abuelos. Destacar que durante la cuarentena hemos fomentado mucho el uso de las TIC a través del blog y a través de un grupo de WhatsApp, donde hemos creado anuncios, hemos creado carteles para darle publicidad a nuestra empresa y a través del blog, pues si alguien está interesado en adquirir alguno de nuestros productos, pues lo pueden adquirir. Dentro del aula trabajamos con realidad aumentada, con los Makey, con los códigos QR, nos gusta mucho usar un poco esa nueva parte de robótica que a los niños siempre pues les gusta, ¿no? Y les fascina lo que son las nuevas tecnologías. Inma y Rosa, ¿habéis alzado la mano? Sí, en las dos preguntas anteriores también. Vale. Lo que pasa es que no sabe o no sé. Adelante. Venga, a ver, comentaros un poquito. Nosotros trabajamos por proyectos y a lo largo del curso hacemos muchísimos proyectos. Entonces, los materiales que fabricamos, por supuesto que utilizamos las TIC, son muy diferentes. Ahora os cuenta un poquito Rosa. Yo sí que quería destacar, porque lo queríamos decir antes, y va a colación con lo que ha dicho la compañera, que nosotros funcionamos como una cooperativa, que el primer año de los 4 que llevamos en curso no funcionó bien. Ellos están acostumbrados que a principio de curso en la clase de lengua preparan 2 cargos y lo defienden, lo exponen y lo defienden. Y los propios compañeros votan. Entonces tenemos de todo, hay presidente, hay secretario, hay bloguero, hay encargado de robótica ahora que tenemos impresora 3D, hay, bueno, un montón de cargos. Entonces eso nos ayuda mucho a organizarnos, ¿vale? Aunque todos hacen de todo y aprenden todo, pero se especializan en eso. No está reñido una cosa con la otra, ¿vale? Porque muchas veces escucho a los compañeros nuevos que están en el junior, no, yo cooperativa, no, yo proyecto. Perfectamente las dos cosas se pueden llevar a cabo y funciona genial. Luego también quería comentaros que las habilidades que nosotros, emprendedoras, nos encantan todas, pero sobre todo las habilidades comunicativas se trabajan muchísimo. Habíamos puesto también la creatividad, pero como ya lo han dicho otros compañeros, pues es importante saber que las habilidades comunicativas se trabajan desde todas sus vertientes, a través del blog, grabando vídeos, exponiendo, haciendo entrevistas, recibiéndolas, etcétera. Todo esto utilizamos las TIC, ¿vale? Que es lo uno a lo que os cuenta ahora Rosa para la creación de los diferentes materiales que hacemos. Bueno, pues hemos diseñado cuadernos interactivos de educación física, de ejercicios y estiramientos, un libro de juegos y canciones y un menú saludable, todo a través de códigos QR en que los alumnos han grabado los vídeos explicando las actividades y así la gente pues con el código QR pues ya lo tienen todo. Perdona, también apuntar, que es que si no, no tiene mucho sentido todo lo que vamos a decir, que la cooperativa tiene como objetivo prioritario el mejorar la salud de los torbiscaleños y de todas las personas que quieran participar en las actividades. Entonces, todo lo que hacemos va enfocado a mejorar la salud, que no va por eso. Entonces, las nuevas tecnologías que utilizamos, por ejemplo, para hacer los carteles, pues utilizamos el programa Canva, hacemos folletos, hacemos trípticos, para editar chapas que tenemos una máquina de chapas, o utilizamos los sellos print, el Thingiverse para hacer los materiales en la impresora 3D, para hacer las presentaciones digitales pues utilizamos el Drive, el Geniali, el Prezi, todo esto lo utilizan los niños, no solo nosotros, los niños son súper autónomos en esto. También tenemos programas para editar fotos y vídeos, que también lo editan. Las redes sociales las utilizamos muchísimo, Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos GPS de los relojes para un programa que tuvimos de un proyecto del CRA, la espiga olímpica. Y luego fabrican materiales para financiar todos los proyectos que tenemos y los vendemos en el mercadillo. Hacemos mercadillos temáticos también. Isabel. Ahora, yo quería comentar una cosa en relación a las habilidades que se desarrollan. He descubierto este año que una de las habilidades
emprendedora es la curiosidad y el espíritu investigador. Y es que me pasó una cosa muy curiosa porque al principio del proyecto, el proyecto lo dividimos en 3 fases. En la primera fase, pues un poco es pues qué queremos hacer, cómo nos queremos organizar, en fin, cómo podemos organizar el proyecto a lo largo del curso. En la segunda fase era una fase de investigación, porque como bien os decía antes que se trata de una academia de arte, pues los alumnos se han formado en habilidades plásticas, o sea, de técnicas plásticas. Pues estuvo un escultor hablándonos de cómo se desarrollaba el proceso creativo, cómo se hacían las esculturas, cómo se vaciaban los moldes, se hacían, en fin, todo el tema del proceso creativo. Augusto, cuando estuvo visitándonos también, lo utilizamos, le sacamos más partido no solamente como asesor de Junior, sino que además como artista plástico nos estuvo enseñando cómo hacía sus creaciones plásticas, qué tipo de materiales utilizaba. Y es verdad que hay muchas habilidades fantásticas en Junior, como es la creatividad, que está completamente unida a mi proyecto, la innovación, evidentemente, que también habéis hablado de ella, pero yo quiero hacer hincapié en la curiosidad y el desarrollo del espíritu investigador, porque es verdad que los alumnos, sorprendentemente, cuando el escultor vino a darnos la charla, que no dejan de ser aspectos técnicos y muy específicos, de una técnica muy específica, pues aluciné con el tipo de preguntas que les formulaban, con el entusiasmo con el que lo hacían, como si les fuera la vida en ellos, o sea, como si al día siguiente fuesen a convertirse ellos en escultores. O sea, querían saber a pie juntillas qué material, qué fórmula es la que utilizaba para el vaciado, para el bajo relieve, Entonces, ese espíritu investigador me parece algo fantástico, porque está totalmente relacionado con la toma de decisiones, con la innovación. Y luego otra segunda cosa que me pasó bastante curiosa es que dentro de esa fase que os decía, que es la fase de investigación en todos los sentidos, pues habíamos elaborado un circuito de museos. Lamentablemente no se ha podido desarrollar al completo a causa del COVID-19, pero sí que visitamos el Museo El MUBA de Badajoz y casualmente y afortunadamente había una exposición de Eduardo Naranjo, una exposición temporal. Hicimos la exposición permanente y la exposición de Eduardo Naranjo. Yo iba un poco reacia porque son alumnos de quinto. En esta exposición de Eduardo Naranjo había muchísimos desnudos. Ya había compañeros que me habían dicho, oye, cuidado Isabel, a ver dónde te vas a meter y tal. Y yo, pero bueno, ahí nos lanzamos, ¿no? Y fue muy, muy enriquecedor porque los chavales alucinaban con el hiperrealismo y decían que eso no era posible, que no podía ser posible que alguien pintase de esa manera. Entonces, ese espíritu de investigación pues me parecía alucinante. Y luego pasó también una cosa muy curiosa, y es que imaginaros que fuimos a visitar el museo un jueves, pues el sábado recibo un mensaje de una compañera que me dice que los alumnos habían quedado el sábado por la tarde para ir a visitar el MUBA, ellos solos. O sea, habían quedado y no habían ido a una pizzería o a una hamburguesería, sino que se habían ido, habían hecho un grupo y se habían ido a visitar el MUBA porque había cosas que no habían terminado de ver en nuestra visita. Y luego, a raíz de todo eso, cuando yo llegué a clase el lunes, les pregunté, lógicamente, qué era lo que había pasado. Me dijeron que sí, que habían quedado, porque es que había cuadros de Eduardo Naranjo que no habían invertido el suficiente tiempo para verlos con detenimiento y que habían vuelto a visitarlo y a hacer otro recorrido por el museo. Y entonces, a raíz de ahí, tuvieron la idea de invitar a Eduardo Naranjo a nuestro centro para que nos diese algunas clases formativas respecto a la pintura. Y fue muy curioso porque ellos hicieron una invitación cada uno, que después elaboramos un libro, y en esa invitación hicieron interpretaciones de cuadros de Eduardo Naranjo, pero que de cuadros alucinantes. O sea, han hecho unas interpretaciones brutales. Y luego todas esas invitaciones también fue muy gracioso porque uno de los alumnos le decía en la invitación, por favor, Eduardo, mira, nos interesaría mucho que vinieses a nuestro centro porque tenemos una academia de arte. No te preocupes porque no vas a tener que traer ningún material, nosotros lo ponemos. Y además te vamos a dar un curso sobre lettering, porque una compañera había hecho una exposición de lettering, y además te vamos a dar un curso sobre lettering que probablemente tú no sepas nada y lo vas a poder aprender. Y así, en esa línea, fue muy gracioso porque cada uno justificaba que Eduardo Naranjo tenía que estar en nuestro centro para ayudarles en su formación plástica,
pero a la vez ellos le podían ayudar a él porque probablemente nunca había estado en una academia de arte en un centro educativo. Y toda esa documentación está recogida en un libro, en un cuaderno, que yo se lo encuaderné con las reproducciones pictóricas que habían hecho de su obra y con las invitaciones. Y luego, en la pandemia, como ya nos quedamos ahí, hubo un parón y ya nos tuvimos que parar, pues en la pandemia y en relación a los recursos TIC que estabas comentando antes, Ana, pues hemos hecho un ebook con un programa que se llama Our Box y todo eso yo lo he digitalizado y lo tenemos en el blog y han ido aportando diferentes dibujos, los hemos ido añadiendo y está publicado en el blog y en fin, y luego también dentro de los recursos TIC y ya dentro también del confinamiento, pues hemos hecho diferentes juegos de investigación y juegos de retos así relativos con algunos autores de pintura. Entonces yo por ejemplo, les daba un recuadro de algún cuadro de Van Gogh o de Gauguin o de autores que hemos estado trabajando en la clase y ellos tenían que sacar el todo de ese cuadro, es decir, tenían que adivinar a qué cuadro correspondía, cuál era el título y hablar un poco de la época del pintor y de las características principales de esos pintores. Y eso también está ahí recogido en el blog. Ese tipo de cosas son las que hemos ido haciendo dentro de la pandemia. Hombre, en la tercera fase, que era la fase de llevar en práctica nuestra academia, de que los alumnos del centro visitasen, pintasen ya los caballetes en el espacio que teníamos habilitado para ellos, pues lógicamente no ha podido ser. Pero bueno, como es un proyecto para 2 años, el próximo curso intentaremos rematar la tarea. A ver, os contamos. A ver, hablo yo un poquito. Nuestro proyecto, también hemos creado una cooperativa y la hemos basado principalmente ha tenido como varios trabajos, ¿vale? Uno de ellos ha sido la creación y el diseño de materiales a través de fieltro y para ello hemos tenido una ayuda que ahora os explicará Laura más detenidamente cómo han colaborado el entorno y demás, porque los niños se motivaban. En el primer trimestre sí que estuvimos buscando muchísimas ideas, pero teníamos que ver cuáles eran más factibles al entorno que teníamos. Y entre ellas, a los alumnos les motivaba más pues tener un beneficio económico para después poder aprovecharlo para visitas, para excursiones y demás, como final de curso, que al final no se ha podido llevar a cabo. Pero bueno, entonces una de ellas ha sido el trabajo de, como he dicho, y la creación de materiales. ¿Está bien y ahora se va la conexión? Cuando nos toca hablar. Cuando nos toca hablar. No se escucha mucho. Intentar apagar el micro, Laura y Monse. Vale, perdona. Nada, ahora sí se nos oye. Sí. No pasa nada. Otra cosa de las que hemos hecho ha sido crear cestas saludables, ¿vale? Para los habitantes de la localidad y los alumnos las llevaban a domicilio. Podían hacer encargos, hemos creado cestas de cumpleaños, cestas para el Día del Padre muchísimas, para un día especial de alguien que le quería regalar, que ha gustado mucho. Había 2 tipos, una más saludable y otra pues un poquito más dulce. Y luego por último también hemos podido hacer, porque hay cosas que se nos han dejado ahí un poco debido a la crisis, ha sido la colaboración en galas del ayuntamiento. Por ejemplo, los alumnos elaboraron y realizaron la gala de carnaval del pueblo y también estaba previsto la gala de final de curso, que no se ha podido llevar a cabo. Y una de las cosas que también nos gustaba mucho, relacionado con la anterior pregunta, que era lo de la utilización de las TIC, era crear tutoriales de esos materiales que han creado los alumnos y que posteriormente hemos vendido y que no hemos podido llevar a cabo. Pero bueno, y ahora que Laura nos explica un poco cómo ha colaborado la comunidad. A ver, hemos empezado con el centro. Como ya hemos dicho, en principio el primer trimestre no hemos elaborado ningún tipo de material porque lo hemos dedicado a trabajar las habilidades emprendedoras y a decidir exactamente qué hacíamos. Con lo cual, a partir del segundo trimestre ya ha sido cuando hemos empezado a elaborar material de fieltro. La gala de fin de curso, de Navidad, dio la casualidad de que lo organizaron los niños de sexto, que estaban metidos en la cooperativa, ¿no? Funcionó muy bien, toda la gente lo acogió muy bien y entonces le propusimos al ayuntamiento que nosotros organizábamos la gala de carnaval infantil, que se hace en la localidad todos los años, y nos dieron su visto bueno y entonces los niños han preparado el guión, han preparado bailes, la presentación de todos los niños que suben al escenario, lo organizaron entre todos y la verdad que tuvo una acogida estupendísima. Y además aprovechamos de hacer eso para darnos a conocer y para poner ahí nuestro primer mercadillo. En ese mercadillo fue donde ya vendimos el material de fieltro que teníamos hecho y las cestas las dimos a conocer.
ya nos encargaron muchísimas para el Día del Padre, que las entregamos justo el viernes antes de irnos del confinamiento, las preparamos todos. Nuestros compañeros nos han ayudado muchísimo también. ¿Por qué? Porque nos han dejado horas para poder preparar todo eso en el último momento. O sea, nos han dejado un montón de horas que sin ellos no habría sido posible, aún con la dificultad que se nos venía encima. Y luego, además de eso, como vieron lo que estábamos preparando, cada tutor decidió decirle a los niños suyos que si querían, que nos compraran a nosotros el regalo del Día del Padre. Por lo cual, nos poníamos en el patio, cogíamos notas, hacíamos todos los encargos para poder elaborar, o sea, para poderles dar a cada uno su regalo del Día del Padre, aunque luego ellos en su clase lo terminarán de completar, de envolver, de completar con una tarjeta o con lo que fuera. Casualmente, tuve personalmente una reunión con la Asociación de Mayores y unos días antes de terminar de organizar nuestra cooperativa. Claro, en la cooperativa tiene que haber un tesorero, un secretario, presidente y demás. Lo organizamos todo, pero los niños estaban con muchísima duda, no sabían muy bien exactamente qué tenían que hacer. Y propusimos a la Asociación de Mayores que viniera. Les preguntamos que si podían venir ellos como asociación a contarnos exactamente en qué funcionaba o cuál era cada una de las funciones. Total, que se implicaron muchísimo y además, como les explicamos para lo que era, nos trajeron un montón de material de los que ellos hacían. Total, que vinieron, se presentaron uno por uno y estuvieron explicando los cargos que tenía el tesorero, la secretaria, el presidente, el vicepresidente. Nos trajeron todo el material que ellos habían hecho de manualidades. A partir de ahí aprendimos a elaborar las cestas con material reciclado, que son la base de nuestras cestas dulces y de nuestras cestas de fruta. Y empezaron a venir un día a la semana, con lo cual ha sido un proyecto intergeneracional. Y han estado encantados, tanto los mayores, que se lo han pasado pipa, estaban deseando que tocara el día de venir, porque luego yo vivo aquí en el mismo pueblo y me los encontraba en la calle y me lo decían, que estaban encantadísimos de colaborar, como los niños, porque en el proyecto a la hora de elaborar material de fiesta han tenido que coser. Claro, coser es una cosa muy minuciosa que necesitaban una ayuda de alguien ahí para ver si hacían bien la puntada y demás. Entonces, se han sentido útiles todos, tanto los niños con los mayores, por la compañía que les han dado, como los mayores con los niños por los conocimientos que les han podido aportar, ¿no? Mira, antes yo creo que repetí como 3 veces que nuestro proyecto era un proyecto de radio, se llama Onda Radio Almanzor. ¿Qué significa eso? Pues que sin las TIC no lo podríamos haber materializado, porque todo, no solo subir todas las entradas y todos los programas que hacemos al blog, sino que todos los medios, desde la grabación, los micros, los auriculares, amplificadores de auriculares, el mismo ordenador, los programas que manejamos en el ordenador, todos son un reflejo de esa necesidad del uso de las TIC. Aparte de todo esto que os estoy diciendo y de todo lo relacionado con las TIC, hemos realizado también chapas, ¿vale? Y en esas chapas hemos metido el logo de nuestra mascota. Hicimos una mascota y siguiendo un poco el hilo conductor del proyecto de centro de este curso, que tiene que ver con los superhéroes, pues hicimos una mascota que era Superonda. Superonda lo hemos puesto en las chapas para el merchandising, en caso de que se hubiera realizado un foro no presencial y no esto tan raro, ¿no? Y además hicimos una mascota a tamaño real. Y como ya sabéis que somos tan carnavaleros aquí en Navalmoral, pues lo que hicimos fue pasear a nuestra mascota en el desfile de carnaval que hicimos con los coles de aquí de la localidad y los institutos. Antes, como era imposible la conexión, no sé qué ha pasado, hablabais de cuáles eran las habilidades emprendedoras que más se habían trabajado o que más habían destacado o realmente cuáles eran las que para nosotros se han desarrollado de una forma más incipiente en nuestro alumnado. Yo creo que ha sido la autonomía. Nosotros tenemos un porcentaje muy elevado de niños marroquíes y de niñas gitanas. Entonces lo que hicimos fue adecuar un poco los contenidos curriculares a las tareas y a los roles asignados, ¿vale? En términos de potencialidades, lo que queríamos era que los grupos estuvieran lo más equilibrados posible, ¿vale? Y no se notaran esas diferencias entre ellos. Entonces se asignaron los equipos, bueno, y lo que hicimos fue asignar roles dentro de los equipos, ¿vale? Bueno, pues desde los guionistas, los presentadores, locución, producción artística, y todo esto con temas muy sencillos, de interés general y muy cercanos a sus necesidades, ¿vale? Con lo cual, prácticamente no se notaban estas diferencias entre unos y otros.
Deciros, estoy un poco acelerada por todo el tema de... Por acabar rápido. No por acabar rápido, por todos los problemas, perdonad. Si tuviéramos que hablar de algún problema de la autonomía a la hora de hacer todos los programas y demás, yo hablaría del montaje de los programas. Sabéis que a veces el sacar el máximo partido a todos los medios nos resulta difícil incluso a los adultos, como acaba de pasar ahora, ¿no? Entonces, yo creo que para el curso que viene deberíamos incidir en ese aspecto y concederles más autonomía a la hora de montar ellos con Audacity los programas y manejar la mesa de mezcla, el ordenador y todos estos medios que os he estado comentando, ¿vale? Yo creo que bueno, he tratado de resumir, Ana, un poco todo lo que habéis ido diciendo y que no hemos podido desarrollar. Ahora estabais hablando de cómo involucrábamos al contexto social del centro en el proyecto, ¿no? Nosotros empezamos a involucrar desde el centro, es decir, a todo el claustro. Intentamos que Junior sea parte del proyecto de centro o del eje temático que elegimos cada año. Cada año tenemos un eje temático sobre el que trabajamos todos los proyectos que tenemos en el cole, que son bastantes. Este año eran los superhéroes e intentamos que Junior participe o sea parte de eso también, para darle un poco más de sentido y que sea un eje conductor, vertebrador de todo el trabajo, que tenga mucho más sentido y que llegue mucho más allá de lo que es el centro, ¿no? De manera que hemos involucrado a las familias del contexto social, pues ha sido la radio, nos ha facilitado muchísimo esa tarea, porque la radio llega a casi todas partes. No tenemos una emisora oficial que puedan conectar desde sus casas, pero sí que poníamos los programas en la radio, en el patio, y se podían escuchar pues en el barrio por lo menos, y en el cole también. Luego quisimos sacar la radio un poco fuera del cole, y ahora ya Mons os cuenta un poquito también cómo lo hicimos, porque nos parecía importante que ellos supieran que con la radio, con los medios de comunicación, se puede llegar más allá y podemos salir fuera del colegio y conectar todo eso que les rodea a ellos, que además para ellos es muy importante, porque hay niños que vienen aquí que solo tienen el colegio. Entonces, es un eje de unión con su vida básico, imprescindible. Ahora os cuenta ella cómo sacamos la radio a la afuera. Mirad, nuestra emisora está dentro de una clase muy pequeñita y dentro del comedor. Es como si fuera un zulo pequeñito ahí donde hemos intentado cubrir las paredes con corcho y demás para aislarla del resto del cole. Entonces, nuestra idea fue sacar esa radio a la calle, ¿no? Sacarla, pero no solo de ese aula, sino a los recreos. Y entonces lo que hicimos fue instalar los altavoces por todo el patio para que los programas se retransmitieran ahí y todo el colegio, el resto del colegio y el resto de los niños pudiera escuchar lo que se estaba haciendo, lo que se estaba grabando en esos programas, ¿vale? Después, pues no solo lo limitamos a la grabación en los recreos y a que lo escuchara toda la comunidad y el barrio, que lo tenemos aquí encima, también lo escuchaba, sino que decidimos sacar los micrófonos más allá del colegio. Y nos fuimos a hacer un programa a una residencia de mayores que hay aquí, de otras que hay varias más, que se llama María Ángeles Bujanda, ¿no? Y nos trasladamos allí con un grupo de niños de Junior y ellos les entrevistaron directamente y nos contaron un poco, pues, la verdad es que fue un rato muy agradable porque nos contaron historias muy variadas de su vida y realmente mereció la pena porque no solo nuestros alumnos eran los protagonistas de ese aprendizaje, sino también que sentimos muy cerca el aprendizaje de los mayores y la alegría que les dimos al estar allí en contacto directamente con ellos. Yo creo que ese es uno de los mayores contactos que podemos tener con la comunidad educativa y con la comunidad fuera de las puertas del Almanzor. Nada más, no sé si Laura quiere añadir alguna cosilla más. De todas formas, la difusión de todos nuestros programas, que hemos hecho como 7 o 8 programas, tiene que ver con las subidas al blog, que creo que esa es la difusión más directa con toda la comunidad educativa. Ahora nos hemos soltado, ¿eh? Perdón, que hablamos mucho. Me están pegando un tirón de orejas, que vamos muy mal de tiempo. Vale. ¿Sabéis? Bueno, hemos hablado de habilidades emprendedoras, hemos hablado de competencia docente, hemos hablado de las propias competencias, ¿no? Del alumnado. Sabéis que la adquisición de las competencias, sabemos que la adquisición de competencias es difícil, ¿no? Valorarlas y es difícil evaluarlas. Nos interesa mucho cómo lo hacéis. ¿Nosotras? Todas y todos. ¿Cómo lo hacéis? Muy rápido, que vamos mal de tiempo. Venga, Marta. Pues
Bueno, pues nosotros lo hacemos siempre a medida que vamos pasando las 3 fases de Junior, ¿no? La primera fase, que es la fase de ideas, ¿no? Nosotros lo que hacemos siempre la técnica DAFO, que hacemos a través de técnicas e instrumentos creativos, se lo hacemos a los niños de una manera divertida, a través de juegos. Luego ya la segunda fase, que es cuando buscan los recursos y empiezan a moverse, siempre generamos debates para ver de qué forma o de qué manera podemos llegar a si nuestra empresa va en buen camino o nuestro proyecto está yendo hacia no va a llegar al objetivo que nosotros queremos conseguir. Y al final, ya cuando estamos en la acción, cuando estamos creando nuestros productos artesanales, al final hacemos siempre un cuestionario. Este cuestionario lo hacemos online en Google y también hacemos un organigrama gigante donde lo llenamos con una serie de imágenes y vamos haciendo como una revisión de todo lo que hemos hecho a lo largo del año y vamos poniendo emoticonos aquellas cosas que creemos que han valido la pena o que han salido bien y aquellas que no volveríamos a hacer. Normalmente siempre cuando terminamos esta evaluación nos damos cuenta que siempre nos ha faltado tiempo para terminar, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que plantearse nosotros de cara al año que viene, con la reflexión que hemos hecho este año, meter más días de Junior a la semana, intentarlo trabajar todas las semanas. Maripaz, había alzado la mano. Bueno, en el caso de la evaluación y cómo intentamos que esto tenga repercusión también en el desarrollo de los niños en ese aspecto, nosotros utilizamos las rúbricas de evaluación porque, como ya os he dicho antes, utilizamos metodología de aprendizaje basado en proyectos, diseñamos un proyecto por competencias, tal cual se diseña un proyecto con sus objetivos, sus contenidos, sus estándares, y cada uno de los estándares son evaluados a través de una rúbrica de evaluación. Y utilizamos también, este año ha sido así como novedoso, de cada sesión una escala de observación que rellenamos nosotros y rellenan los niños. De cada sesión ellos saben, al principio la tienen delante y saben lo que tienen que hacer y luego al final la rellenamos nosotras también. Para que más o menos luego cuando vayamos a evaluar en la asamblea final que hacemos dentro de Junior, en la última asamblea que hacemos para saber qué es lo que ha salido bien, lo que ha salido mal y las cosas que tenemos que mejorar, que tengamos esa parte también como referencia. Pero sí que quiero deciros que nosotros tenemos una rúbrica real que incide en su currículum real, es decir, que Junior no está desligado para nada del currículum ordinario, es decir, que sí que tiene su repercusión, lo voy a decir así como tal, pero tiene su repercusión en la nota, es decir, la nota que ellos van a tener al final de la clase, porque es un proyecto que se evalúa por competencias como cualquier otro proyecto que se haga sobre cualquier otra cosa. Hicimos otro sobre el Principito, pues se evalúa igual y este igual, ¿vale? Lo que pasa que es más largo en el tiempo y no se evalúa hasta el final del trimestre, ¿vale? Grala Espiga, adelante. Mirar, solo añadir a lo que han dicho las compañeras, porque lo mismo, utilizamos juegos, actividades, cada maestro también evalúa por áreas, ¿vale? Solo añadir que nosotros, como los proyectos, siempre participa alguien de la comunidad educativa, sean los propios alumnos del colegio más pequeños, sean los abuelos, sean la familia, pues creamos un documento de cada proyecto y al final hay una evaluación final que también se le pasa a ese sector que ha participado, ¿vale? Para ver qué competencias han adquirido. Por ejemplo, cuando hicimos el del parque, el parque biosaludable, pues nuestros alumnos explicaron a los abuelos cómo funcionaban las máquinas, estas que tenemos todos en los parques. Pues al final las preguntitas eran muy sencillas y la evaluación se rellenaba en 2 minutos con cruces. ¿Ha explicado bien el alumno? ¿Se ha entendido? Entonces, bueno, solo puntualizar eso, que también la evaluación pasada a la comunidad educativa es importante. Vale, muy rápido. ¿Participación vuestra o colaboración en otras actividades o programas de innovación educativa? Eva. Hola de nuevo. Pues sí, nosotros participamos en los de innovación de la consejería, Librarium, Escolarium, Radio Edu, y todo lo solemos relacionar con Junior Emprende. El que más este año ha sido el de los foros nativos digitales, donde hemos hecho actividades de tutoría con los alumnos cibermentores, que son los propios de Junior este año y son con lo que hemos trabajado en el confinamiento. Y ha sido un trabajo excelente y todo gracias a las TIC.
Hemos aprendido con las TIC muchísimas cosas nuevas, tanto los maestros como los alumnos, como los padres. Y pues su producto final han sido 3 ponencias que han dado a toda la comunidad educativa, donde había alumnos del colegio, representantes de CPR, representantes de inspección, las familias y los alumnos de quinto y de sexto de nuestro centro. Y se han trabajado sobre 3 aspectos muy importantes ahora en el mundo que vivimos, sobre las fake news, que han estado tan en este confinamiento tan empoderadas, ¿no?, con las redes sociales, sobre privacidad y sobre el ciberacoso. Así que todos los proyectos nosotros los relacionamos entre ellos y entonces es mucho más fácil trabajar así. Marta. No te escuchamos, Marta. Ahora sí, ¿no? Ahora. Bueno, nosotros tenemos en nuestro centro el proyecto Estrella, nuestro proyecto de biblioteca, que es un proyecto de innovación. Trabajamos la gamificación conductual a través de un juego de magia, donde los alumnos se convierten en magos y magas y consiguen acceder a talleres mágicos que los realizamos todos los viernes de 12:30 a 2. Y esos talleres son sobre robótica, sobre teatro y sobre magia. Entonces, ese es uno de nuestros proyectos estrella. Otro es Librarium, donde trabajamos lecturas digitales y tertulias, y Escolarium, que nos hemos iniciado este año en este camino, a ver qué tal nos surge. Estupendo. Bueno, sabéis que la situación actual de pandemia y la crisis sanitaria en la que estamos viviendo ha puesto de manifiesto, bueno, pues las carencias del sistema educativo, tanto en su propia estructura, en su organización, como en la necesidad de bajar ratios y sobre todo en innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Me gustaría además que esta pregunta la contestarais de manera breve, pero que la contestarais todos y todas, ¿vale? Porque va a ser una última reflexión, y es que ¿cómo pensáis que la competencia emprendedora va a ser de importante en este nuevo escenario, en esta nueva normalidad de la que se habla ahora? ¿Quién empieza? Venga, dilo. ¿Se me oye a mí? Venga, Monse y Laura, del 6 al Vale. Venga. Ahora que estamos en radio. Antes de que se os vaya. Exacto. No nos veis, pero bueno. Pero bueno, da igual que veáis una Sí, os pantalla vemos. negra. Mira, Ponerlo en horizontal. Ah, vale. Porfa. Pensaba que no nos veíais. Venga, ahora. Vale. Todas estas circunstancias, por decirlo de alguna manera, anormales que nos han sucedido con el confinamiento, pues nosotros hemos seguido trabajando los programas de radio. Los niños nos han mandado sus MP3 y hemos hecho los montajes y todo esto. Pero que nos quede claro una cosa. Hemos perdido la espontaneidad, hemos perdido el trabajo colaborativo, hemos perdido el trabajo en equipo tan importante como habéis dicho todos durante esta mañana. Y una cosa, desde luego, que esperemos que volvamos a la normalidad, porque en definitiva el contacto con ellos cobra una importancia vital. No sé si solo en nuestro proyecto, pero yo creo que en el del resto, no sé si estáis con nosotros. Entonces, tampoco podemos hacer los programas en directo, en streaming, y hemos tenido que hacerlos en falso directo. Todo esto tiene que ver, pues, con estas circunstancias. Es que, perdonad, pero estamos en el cole y no deja de entrar operarios y cosas de este tipo. No pasa nada. Y gente de este tipo, perdón. Entonces, como os digo, en nuestro caso, pues necesitamos ese contacto con los niños, necesitamos recuperar esa espontaneidad y ese trabajo, porque sí, se podría seguir haciéndolo, nos podrían seguir mandando sus MP3, pero yo creo que perderíamos la esencia. Y una de las esencias fundamentales de Junior, que es el trabajo aquí, con ellos, colaborando y en cadena, como hemos hecho siempre. Y donde se ponga de manifiesto, sobre todo, los potenciales que tiene cada niño aquí, colaborando unos con otros, cosa que así no podemos llevar a cabo. Ya os digo que sí, que podemos seguir en falso directo, pero donde esté streaming, donde esté en directo, yo creo que los programas pues cobran bastante más vitalidad que así. No sé cómo lo veis. Maripaz, muy rápido. Importancia de la competencia emprendedora.
en la nueva normalidad? Pues mucho me temo que la nueva realidad que nos espera nos vamos a tener todos que reconvertir. Para mí fue un hachazo bien gordo cuando nos confinaron, que yo no me lo esperaba, ¿no? Cuando cerraron las escuelas fue un hachazo brutal, porque la base de este proyecto es el grupo, el equipo, nosotros tenían pensado hacer un teatro, hacer entrevistas, salir a la calle, salir a otros barrios a preguntar si conocían a Hipatia y a las científicas que habían elegido para los documentales, y todo eso se nos vino abajo. Entonces, tuvimos que reconvertir el documental que íbamos a hacer de televisión en un programa de radio, ¿vale? Entonces hicimos podcasts que van sobre lo mismo que íbamos a trabajar, pues de otra manera. ¿Qué pasa? Que esto a mí sí me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Es decir, es posible que en un futuro la cosa cambie o que nos volvamos otra vez a confinar, los escenarios son muchos, entonces es algo que dentro del diseño del programa de Junior, que yo lo he tenido que aprender a una torta que me han dado así de momento, lo tengo que tener en mente. Es decir, ¿qué ocurriría en el caso en el que nos volviéramos otra vez a ir para casa? ¿Qué herramientas digitales, que son las únicas que he podido utilizar y que son las únicas que puedo trabajar con los niños, tengo que tener en mano que ellos sepan utilizar bien y que sepan manejarse para poder seguir adelante con el proyecto? Porque si no, el proyecto se me venía abajo de una manera que lo olvidábamos del todo. Entonces, creo que lo que yo sí he aprendido de esta situación y de las posibles que nos puedan suceder es tener un plan B en el caso de un nuevo confinamiento. Eso sí que tiene que llevar, lo tengo que tener en mente y lo tenemos que tener previsto, por lo menos por mi parte. Isabel. Sí, pues yo dos cosas. Una, de manera general, creo que con el confinamiento se pone en evidencia que los profesores tenemos que cambiar nuestra metodología. Creo que es una oportunidad excelente para darnos cuenta que lo que se ha estado haciendo habitualmente en las clases no se puede hacer desde casa, y pone en valor los principios con los que Junior empieza, o por lo menos eso creo yo, con los principios de autonomía, de innovación, de creatividad. Hemos llegado a la situación en la que de la noche a la mañana los alumnos han tenido que quedarse en casa y precisamente esos alumnos son los que tienen que poner en práctica todo lo que se ha trabajado en Junior desde el punto de vista de autonomía, de buscarse la vida, de saber subir un vídeo, de saber editar, de saber insertar una foto, de saber enviar un documento, de saber todo eso que está muy relacionado con el tema TIC, pero que no deja de haber una metodología de fondo detrás. Y creo que aquellos docentes que han utilizado ese tipo de metodología en clase han tenido mucho más fácil desde el minuto 1 cuando nos hemos encerrado en casa. O sea, yo cuando volví a casa ese mismo viernes en el que nos encerramos, de verdad que lo primero que se me vino a la mente fue Junior, porque no en el sentido de cómo voy a terminar el proyecto, que evidentemente voy a tener que cambiar la metodología a través de vídeos tutoriales de pintura o eso ya lo resolveremos como podamos. Pero lo que sí se me vino a la mente es que el docente, que mucho, un alto porcentaje no va, me incluyo también, por buen camino. No podemos seguir utilizando la metodología de cuando hace unos años atrás. Entonces, Junior es lo que decía en la primera intervención, es la oportunidad que tenemos para darnos cuenta de que hay algo que debemos cambiar, que esta situación nos debería servir para eso precisamente. Debería servir para que por fin nos demos cuenta de que el mundo fuera es totalmente diferente a lo que hemos estado haciendo de aquí para atrás, a que debemos usar una metodología activa, debemos utilizar materiales de trabajo creativo, debemos hacer al alumno partícipe como punto de arranque del proceso de aprendizaje, que no puede ser de otra manera, que a partir de ahora ya no puede ser de otra manera. Y lo veo como una oportunidad, o sea, lo veo como una oportunidad de ponernos las pilas y decir, aquí hay que actuar ya, en ese sentido, como una obligación casi, en el sentido de usar una metodología diferente y que en la que el alumno no podemos enseñar a todos por igual, sino precisamente está en el hecho del fomento y del potenciar el talento, que es lo que Junior pone en evidencia, ¿no? Y pone sobre la mesa. Y eso es lo que tenemos que aprovechar.
Pues hasta aquí hemos llegado. Oh. Muchísimas gracias. Solo 5 minutitos, ¿vale? Le voy a pasar la palabra a Augusto. Eva, intervienes ahora muy brevemente. Le voy a pasar la palabra a Augusto para que nos reporte y nos devuelva las conclusiones en 5 minutitos, ¿vale? Eva, interviene brevemente. Muy breve. Pues yo lo que os quería decir que el confinamiento pues ha sido un aprendizaje muy intenso y rápido. Nos hemos tenido que reinventar como maestros. Ha sido un antes y un después en educación y a partir de ahora todas las herramientas que hemos aprendido pues se nos van a incorporar en las clases presenciales, nos van a servir de mucho con los alumnos para que sean más resueltos, más autónomos. Todo lo aprendido, sobre todo, ha sido trabajo en equipo. Todo se ha sacado gracias a que semanalmente nos hemos reunido el grupo junior a través de las tecnologías una vez por semana y así hemos podido sacar pues el producto final que era el que teníamos previsto para este año. El formato era formato preguntas, os han lanzado preguntas abiertas y empezábamos hablando de lanzando preguntas sobre la implementación del currículum, ¿no? Habéis aportado ideas muy importantes de que realmente Junior no es sumativo al currículum como un doble trabajo, sino que de manera transversal habéis explicado, adaptada a vuestros proyectos, cómo se desarrolla el proyecto dentro de las diferentes áreas, cómo se van cumpliendo a través de estándares de aprendizaje, partiendo primero, como habéis dicho algunas de vosotras, de la idea de proyecto y de esa idea de proyecto, ver qué estándares se ponen en práctica para ver cuáles son los que se pueden trabajar. Habéis hablado sobre todo de habilidades como las TIC o competencias digitales, algunos como competencias, otras como áreas, y como lengua, como matemáticas, como los segundos idiomas, como las artes plásticas, etcétera, las habéis nombrado como principales a la hora de desarrollarse dentro del proyecto de Junior Emprende. Dentro de Junior, como segunda pregunta, hemos lanzado que qué aportaba, ¿no?, al propio alumnado como protagonista del proyecto. Habéis hablado de eso, de cómo dentro de las áreas han trabajado mucho la motivación, la habéis puesto como una de las prioridades, la autonomía, la autoestima y en general como el aprendizaje significativo, como la importancia de que ellos se den cuenta y ellas de que están a través de la práctica del juego, de lo lúdico, sin darse cuenta del trabajo en equipo, cómo están aprendiendo y cómo se van dando cuenta, ¿no? De aprender a aprender, que muchas veces tanto nos cuesta o nos resulta tan abstracto, y cómo a través de programas de este tipo nos favorece este tipo de competencias, ¿no? Uniendo la tercera y la cuarta de cómo se trabaja las habilidades emprendedoras, habéis puesto como trabajo en equipo, creatividad, autonomía y comunicación en todos los sentidos. Y muy importante esa parte primera, o muchas veces a lo largo de todo el proceso, de esa parte de investigación y de búsqueda de información y de resultados. Que habéis diseñado materiales adaptados a vuestros propios proyectos, pero sí de manera transversal, muchísimos relacionados con las TIC, con los códigos QR, con plataformas digitales, con redes sociales, etcétera, etcétera. Que el entorno ha participado y ha sido de manera activa tanto en el proceso del diseño de productos y del propio proyecto, o como receptores también de los propios resultados, ¿no? Como idea principal de algunos de los proyectos, pues que el destinatario final al final sea o personas mayores o gente o familiares o gente del entorno más cercano. Habéis apuntado a ayuntamientos, asociaciones de mayores, a familias, que a veces no solo es un proyecto de aula, sino que se convierte en un proyecto de centro. Y que lo habéis evaluado a través tanto como evaluación inicial como para saber de qué se parte, desde qué punto de partida tenéis, y con evaluaciones finales. Habéis hablado de herramientas como DAFO para saber las fortalezas y las debilidades de la idea, del entorno, del propio proyecto. Habéis hablado de
a través de juegos y actividades, del propio Kanban, ¿no? De qué actividades habéis hecho, cómo habéis organizado, actividades que habéis hecho al principio, las que habéis resuelto y las que os faltaría por realizar, evaluaciones muy importantes del propio entorno para ver si la comunidad educativa ha valorado esa participación del propio proyecto y, como última pregunta, las actividades relacionadas con la innovación educativa. Habéis incluido a CITE, MUSE, Librarium, Escolarium, Radio Edu, muchos de vosotros dentro del propio Junior, como si fuese el paraguas del propio proyecto. Y para terminar, como una segunda parte que teníamos de cierre, ¿qué pensabais cómo la competencia ahora o qué importancia podría tener dentro de este nuevo escenario que se nos presentaba? Y habéis hablado de que es importante tener siempre plan B y sobre todo que es una gran oportunidad para hacer un cambio metodológico y poner en valor las habilidades emprendedoras a la hora de, bueno, está muy de moda ese término de resiliente, ¿no? En situaciones como esta, de ser resolutivo, de tener paciencia y de buscar siempre ese plan B. Y mucho trabajo en equipo, ¿no? Gracias por vuestras aportaciones, de verdad. Muchas gracias por participar y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Sois referentes sociales y líderes de nuestro entorno. Gracias.